Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y verso 5. Verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y si ustedes me acompañan en 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ustedes que conocen algo de la Biblia, conocen que este fue una epístola, una carta del apóstol Pablo, que era un apóstol, tenía mucho conocimiento de la Biblia, estableció iglesias por mucho del mundo, y por mucho el mundo, el imperio romano, podemos decir. Y uno de los pastores que él dejó encargado fue Timoteo, que era un hombre joven. Tal vez mi edad, no debe ser que era más joven, pero un hombre joven, y él le estableció para cuidar a una iglesia. Entonces él está diciendo, él está agradecido por la madre que tuvo y la abuela que tuvo, y él creció con un conocimiento bíblico, gracias a Dios, por las mujeres en su vida. El Día de la Madre es un feriado no muy viejo, es una fecha que no fue celebrado antiguamente, que conocemos, es algo más reciente. La primera fecha que se celebró, que conocemos, aunque estaban apoyando algo antes de esto, fue en 1907 en esta iglesia, no sé si es anglicana, creo que es metodista, y ahí comenzó un movimiento décadas atrás, y comenzó con madres que estaban insistiendo, que perdieron a sus hijos en guerra, y con eso creció a ser un día para reconocer a madres. Y ahora se celebra en más de 40 países, en todos los continentes, pero de diferente fecha. Estaba hablando antes, en algunos países se celebra en otro día, mucho del mundo se celebra la semana pasada, en otros países un mes completamente distinto. Pablo estaba agradecido por Timoteo, por la fe de Timoteo y por su ministerio, y agradece a Dios por la obra que hicieron la madre y la abuela en su vida. Ellos fueron las que le enseñaron a él acerca del Señor y de Dios. Y entonces 4 de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, si se recuerdan, estaban en 2 tablas, y una tabla, podemos decir, era de piedra, era de los mandamientos a Dios, y se tratan de cómo nuestra relación con Dios. Y la otra tabla, donde hay 6 mandamientos, se tratan con nuestra relación con los demás. Por eso cuando a Jesús le preguntó qué es la ley más importante, bueno, amar a Dios, bien dicho, y amar al prójimo. Todos los mandamientos es uno de esos. Tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con mi prójimo. Pero si yo sé que si tengo una buena relación con Dios, voy a estar bien con mi prójimo, porque voy a hacer lo correcto. Y el mandamiento de guardar y honrar a sus padres es el único mandamiento con condición o con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Entonces, si una persona honra a sus padres, Dios va a alargar su vida, va a tener misericordia en esa persona. Y yo creo que eso se ve en el mundo. Si tenemos un mundo donde los jóvenes, los chicos, menosprecian a sus padres, su madre, vemos una sociedad caída y vemos los resultados. Lo que se establece en la casa tiene resultados grandes. Por eso es malo cuando algo menosprecia lo que hace una madre. Alguna gente piensa que si una mujer no trabaja fuera de su hogar, no sirve para nada. Yo creo que el trabajo más importante para una madre es su hogar. Qué pena sería sacrificar a una carrera y dejar caer la familia. La cosa más importante que una mujer puede hacer, y especialmente una madre, es cuidar a su hogar y no dejar caer lo demás. Entonces hoy va a ser más para las madres, pero obviamente vamos a mirar qué dice la Biblia sobre eso. Es muy importante obviamente para Dios. La maternidad es exaltada y la Biblia dice que la madre debe ser honrada, respetada, obedecido. Inclusive nosotros leímos el verso de Proverbios 31 y dice muchas cosas lindas ahí en Proverbios 31 de esa mujer piadosa
esa mujer bondadosa, pero se nota que ella es confiable. Su esposo puede confiar en ella. Sus hijos pueden darse cuenta, es una buena mujer. Dios dice mucho sobre una buena mujer. Y entonces el respeto para madres era tan serio en el Antiguo Testamento que había leyes que si un hijo pegaba o maldecía a su madre, fue condenado con una pena capital. Era serio. Nunca la Biblia dice que se hizo, alguien fue condenado con eso, pero así era la ley. Y bueno, es una buena ley si los chicos no menosprecian a sus padres, no menosprecian. Eso es el fundamento para la sociedad. La Biblia es claro que la última autoridad en el hogar es el padre, pero Dios hizo madres tiernos para que sean de ayuda a sus esposos y para que críen los hijos. Las madres típicamente son más tiernas, más aptas para perdonar y son más subjetivos y emocional. Y eso ayuda a los papás para que no sean, a veces los papás son bien, por lo menos en mi situación, son bien estrictos y se necesita eso, pero la ternura de una mamá es importante. Y entonces eso, Dios tiene un lugar muy especial para las madres. Qué bien que no somos todos iguales, ¿no? Dios hizo una madre, una persona muy especial. Miramos a algunas madres ejemplares. La primera que vamos a mirar es Jocabed, que era la madre de Moisés. Y vamos a leer sobre ella. Éxodo 2, si pueden acompañarme, Éxodo 2, vamos a leer sobre varias madres. Éxodo capítulo 2, en el río Nilo, en Egipto, hace 3.600 años atrás, una madre fiel planificó y planeó y oró y al final salvó a su hijo bebé. Y esa mujer, esa madre era Jocabed. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la que concibió y dio luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En otras partes lo llaman una arca. Y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. O bien dicho, una mujer que la críe, que le dé de pecho. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, y la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y créamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces la misma madre pudo criar a su hijo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y se puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces vemos una mujer que tuvo fe, que hizo algo bien extremo, pero Dios le guió a ella, y inclusive Dios bendijo su decisión, y al final no solamente salvó a su hijo, pero Dios permitió que ella la cría y le pagó inclusive para que la cría. La Biblia es silente sobre el padre de Moisés. No dice, conocemos quién fue, pero no sabemos nada de él, pero sabemos mucho sobre su madre. Jocabed vio algo especial en su hijo, tal vez que otros no veían, y cualquier buena madre ve algo especial en sus hijos y hermoso en sus hijos, pero yo creo que fue algo encima del amor de una madre. Dios puso algo y le dio a ella un poco de sabiduría, sabiendo que Dios iba a usar este niño. Puede ser que ella era más sensitiva sobre su hijo, qué tipo de persona sería, porque ella obviamente conocía al Señor. Moisés creció, durante este tiempo los israelitas estaban en Egipto, estaban en esclavitud, y durante todo esto Dios permitió que ella salve a su hijo, porque estaban matando a todos ellos.
Pero ella obviamente sabía algo de la Biblia, porque él creció hasta los 40 años en el palacio ahí en Egipto. Ahí no iba a aprender de Dios, pero alguien le enseñó que había un Dios hebreo, que había un Dios verdadero, que había un Dios distinto de los dioses de su pueblo, y yo creo que era su mamá. ¿Quién más le iba a enseñar eso? Entonces, sabiendo que Dios tendría algo especial para su hijo, ella planeó una manera de guardarle del faraón. Entonces se hizo un barquito para guardar a ese niño, para guardarle mientras que todos los otros niños el gobierno lo está matando. Y imagínate eso como una madre. Cocodrilos había ahí, es un peligro. Si no flota el barco, si hay una ola o algo así, puede hundirse el niño. Pero ella hizo eso, era una situación extrema, y no dudo que era una mujer que amaba a Dios y su palabra, porque no solo a él, pero ella tuvo otros hijos. Ellos también conocían y amaban al Señor. Entonces, vemos una mujer que realmente amaba al Señor y ofrecía su hijo, y sirvió a su hijo y los crió para que él conozca la palabra de Dios. Entonces, lo que ella le enseñó a él en su niñez, le acompañó cuando él ya era bien grande. Otra mujer que miramos es Ana, la madre de Samuel, primera de Samuel 1, 6, que dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bien dicho, él iba a ser nazareno. Había un pacto especial que hacían algunos, temporario, normalmente, algunos judíos, y él iba a ser uno de esos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y dijo, ve en paz, y Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Samuel es un hombre muy interesante, es como un cambio en la historia de Israel. Samuel es como el último juez. Después que un poco de historia de Israel, Israel salió de Egipto con Moisés. Después que murió Moisés, estaban abajo de Josué y conquistaron mucho la tierra de Canaán. Y después de Josué no hubo ninguno encargado y hubo jueces. Y entonces era un tiempo muy triste porque la mayoría de Israel no adoraba a Dios, pero Dios levantaba un juez acá, un juez acá. Un juez no solamente que juzgaba la cosa, pero también era un hombre militar. Y entonces los que querían ponerles ellos abajo de esclavitud, ellos peleaban en contra de él. Y entonces los jueces eran como generales también en ese día. Bueno, Samuel viene al final de esa época. Y entonces él es como el último juez, si podríamos decirlo así. Un tiempo de caos en el pueblo de Israel.
pero él también ungió los primeros reyes de Israel. Entonces, un tiempo de cambio para ese pueblo. Y Ana, antes de ser una madre, era una mujer muy angustiada, no tuvo hijos y otros le menospreciaban a ellos. Vemos ahí que ella tiene una enemiga que le menospreciaba, le decía cosas malas porque porque no tenía hijos, no pudo tenerlos. Y ella pasaba muy angustiada por eso. Y Ana comprometió dar a Dios a su hijo solamente. Si Dios me daba un hijo, yo lo daría a Dios. Entonces nosotros podemos pensar en lo que ella hizo. Algunas madres, bueno, muchas madres, la mayoría de madres quieren que sus hijos tengan una buena carrera, que sean importantes en el mundo. Pero ella dijo, Dios, si solamente me das un hijo, yo te lo doy. Yo te lo doy a vos. Yo quiero que sirva para ti. Y entonces ella consagró ese hijo para que sirva en el templo. Cuando ella se fue del templo, Dios le aseguró que tendría un hijo. Le dio una promesa y para ella era suficiente. Entonces ella, lo que hacían los judíos, los fieles, los israelitas puedo decir, es que iban al tabernáculo por lo menos, deberían ir 3 veces al año. Ella iba un año. Las mujeres no eran obligados a ir, pero ella iba. Y todos los años iba a alabar y sacrificar, y ahí es cuando oraba en el tabernáculo. Y decía, Dios, dame un hijo, Dios, pero no para mí, dame un hijo que lo pueda devolver a ti. Y con la promesa de Dios, eso era suficiente para ella. Eso admiro yo de ella, porque cuando Dios nos da una promesa, eso debe ser suficiente, ¿no? Y para ella fue, porque Dios le dijo, vas a tener un hijo, y para ella era suficiente. Ella ya sabía que iba a tener un hijo, porque Dios lo dijo. Y nosotros debemos saber la misma cosa, que cuando Dios nos da una promesa, hasta si no lo podemos ver, ni sentimos dudoso qué va a pasar, tenemos que confiarlo. Y ella fue una mujer así, una mujer de fe. Con solamente oír la palabra de Dios era suficiente para ella. La promesa de Dios era suficiente. Para ella es un ejemplo de fe. Y si Dios nos dice algo, es suficiente. Él no lo tiene que repetir. Dios es soberano, omnipotente, omnisciente. Bien dicho, Él es el dueño y controlador de todo lo que pasa en este mundo. Y ella lo sabía. Y entonces cuando su hijo nació, ella lo llamó Samuel, que significa pedido de Dios, que es lo que fue. Y cuando ya el niño se destetó, cuando ya estaba un poco más maduro, cuando él se podía ir de ella lo llevó al tabernáculo para que crezca ahí y le sirva al Señor. Y entonces la Biblia dice que en el próximo capítulo, que cada año ella seguía yendo al tabernáculo solamente una vez al año, y cada vez que iba le traía una túnica. Entonces cada año, mientras que crecía ese niño, tenía una túnica gracias a su mamá. Y Samuel fue una de las pocas personas en la Biblia que no fue un pecador, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero Samuel es una de las pocas personas en la Biblia que no leemos algo malo de él. Daniel es otra persona que leemos en la Biblia, no pero yo no conozco nada malo de él tampoco. Pero en Daniel de la Biblia también no leemos nada malo de su vida. José también es otro ejemplo, ningún pecado, obviamente fue un pecador, pero Samuel fue una de esas personas que no vemos ninguna falla en su vida. Tuvo un buen testimonio y tuvo una madre que demostró, no solamente con su sacrificio, pero demostró obviamente en cómo lo crió, que la cosa más importante. ¿No te parece que para una familia que vivía en el campo no sería bueno un hijo? Y más una madre que nunca tuvo. Pero ella dijo, ¿sabes qué? Dios me dio lo primero. Y yo no vine para predicar sobre el diezmo, pero por eso en el Antiguo Testamento la primera cosa que damos al Señor, la primera cosa que se daba era el diezmo, la ofrenda al Señor. ¿Y por qué? Porque demuestra que confiamos que Dios va a darnos lo demás. Bueno, y eso es lo que ella hizo. Dios le dio a ella después más hijos, pero cuando Dios le dio a Samuel, ella lo entregó. Dijo Dios, este es mi hijo, llévalo. Y entonces Samuel fue una de esas pocas personas especial, importantes en la Biblia. Fue el producto él de una mamá de fe y de amor y que oraba. Por eso yo creo honestamente que yo soy el producto de las oraciones de mi madre. Y no dudo que Samuel también. Samuel siguió consagrado al Señor igual a la voluntad de su madre. Vamos a mirar a otra mujer, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas capítulo 1.
mirar la vida de otra madre piadosa. Lucas 1, versos 5 a 17. Y Zacarías y Elizabeth eran demasiado viejos, de acuerdo a este mundo, de acuerdo a los expertos, para tener hijos, pero Dios contestó oraciones en esta situación y le dio a este matrimonio de Zacarías y Elizabeth un hijo. Dios hace milagros, ¿no? Y debemos orar para que lo haga en nuestra vida. No creo que es algo malo. Si hay una situación difícil, nosotros debemos confiar y orar que Dios que haga un milagro. No está nada malo con eso. Dios es el Dios de milagros. Y aquí vemos que hizo uno. Verso 5 de Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judía, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Él fue otro nazareno. Creo que hay solo 3 en la Biblia, pero él fue uno de ellos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo voy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, dejamos ahí. Entonces Dios hizo un milagro para que Elizabeth tenga un hijo. El nacimiento de Juan el Bautista era un tiempo de gran gozo, porque Juan el Bautista preparó el camino para que venga el Señor Jesús, preparó a Israel para recibir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Zacarías estuvo lleno de Espíritu Santo y profetizó varias cosas sobre su hijo y sobre el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista continuó y hizo eso. Zacarías le faltó fe. Dios le hizo mudo a él por varios meses hasta que nació Juan. Y debe ser que Elizabeth era más ferviente en la fe, en sus oraciones, porque no le pasó a ella. Pero Juan sería utilizado por Dios y guió mucha gente a Cristo. Los apóstoles, creo, si no casi todos los apóstoles fueron primeramente discípulos, no, obviamente no Pablo, pero fueron primeramente discípulos de Juan. No era Cristo que lo bautizó, era Juan el Bautista que los bautizó primeramente, a ellos, no solamente a Jesús. Ella glorificó a Dios públicamente, hablando de Elizabeth. Entonces ella no tenía vergüenza de su Señor. Ella tenía gozo de poder hablar de lo que Dios ha hecho y de decir que su pueblo necesitaban a Dios. Y el mensaje de Juan el Bautista no era uno muy popular en su día. Bueno, me imagino que la de la madre de él tampoco, porque estaba diciendo que este pueblo está mal, tiene que ir de vuelta hacia Dios. No estaban bien dentro de su religión y templo, tenían que arrepentirse ellos. Y entonces ella glorificó a Dios públicamente por el nacimiento de su hijo y por el nacimiento también de Jesús, de la Virgen María. Y Juan el Bautista era un hombre extraño. Él vivió en el desierto y se vistió en un abrigo de cuero o piel o pelo de camello, y comía langostas y miel, y no tuvo, me imagino, él no tuvo las oportunidades
que tuvieron otras personas. Yo digo, el padre obviamente sirvió en Jerusalén, no sé realmente cuánto tiempo pasaba ahí, pero no eran ahí de adentro de Jerusalén. Pero Dios le usó a él de gran manera. Y ella también estaba obviamente dispuesto que su hijo sea utilizado por Dios, aunque estaba ahí en el desierto, podemos decir ahí en el campo. Entonces hizo una gran obra para Dios, aunque algunas personas pueden decir, bueno, ¿cuánto importante puede ser estar ahí alejado? Dios le usó a él y era el plan perfecto para Dios que lo haga. Ella confesaba públicamente de Dios. Y la familia es el fundamento para la sociedad. No existe en el mundo un país con familia destruida, con una sociedad fuerte. No puede pasar eso. Cuando cae uno, cae la sociedad. Cuando cae la familia, cae la sociedad. Aunque algunas de nuestras madres no conocían al Señor, yo creo que antiguamente las cosas muchas veces eran más sanas cuando hablamos de la sociedad, la familia. No, yo sé que mucha gente tiene el costumbre y las madres decían, portate bien, o si haces algo malo te decían, vas a ir al infierno. Y aunque sabemos que bíblicamente el pecado obviamente nos lleva al infierno, pero no es una cosa ni otra que nos manda así, nos trataban de enseñar, decir, ¿sabes qué? Tenés que portarte bien. Porque cuando yo no te veo, cuando tu papá no te ve, hay un Dios que te juzga. Y si este mundo cría eso, hasta si no fueran cristianos, ¿cuánto mejor sería nuestra sociedad? Si nuestra sociedad sabía que, ¿sabes que lo mejor es saber que tener un poco de carácter, que yo voy a hacer algo bueno hasta si ninguno me ve, porque hay un Dios omnipotente que al final de todo me va a juzgar? ¿Cuánto de mejor sería nuestra sociedad en vez de tener gente que llevan algo cuando ninguno está mirando? Que miran a cosas que no deben de ver cuando piensan que ninguno me ve. Cuando gente se juntan en la oscuridad pensando, bueno, ninguno me va a ver. Que no sería mejor que gente tenga esa idea que madres antiguamente enseñaban, decían, ¿sabes qué? Yo no te veo, tu padre no te va a ver, pero vas a ir al infierno. Eso no es buena doctrina, pero es por lo menos un conocimiento que hay un Dios omnipotente. Y madres enseñaban eso, y eso es el fundamento para una buena sociedad. Un respeto para autoridad, la autoridad principal siendo Dios, pero Dios tiene autoridades debajo de él, obviamente. Entonces, padres enseñaban que hubiera una pena eterna por decisiones que hacemos ahora. Y eso se debe enseñar a la próxima generación. Hay falta de respeto entre algunos niños y jóvenes porque padres y madres pararon de enseñar las consecuencias de portarse de una manera digna y respetuosa. Un padre es un papel de autoridad para sus hijos, y lo que mucha gente que tiene dificultad aceptar a Cristo, si tuvieron padres que fueron malos, que fueron brutos, que fueron abusadores. Porque una persona, su percepción de Dios van a pensar, ¿cómo fue mi papá? Sí, bueno, Dios debe ser que es así, porque en la Biblia inclusive se llama el Padre Celestial. Bueno, yo no quiero nada que ver con un padre, porque yo lo tuve mal. Y no estoy hablando de eso, pero lo que estoy diciendo es que si una madre menosprecia a su esposo, los chicos van a ver eso. O si el papá dice algo, van a decir, no importa lo que papá dice, importa solamente lo que mamá dice. O al contrario, un papá obviamente debe respetar a su esposa, pero vemos si hay una falta de respeto en la familia, entonces va a haber una falta de respeto en la sociedad y los crímenes se van a aumentar y todo eso. Y por eso yo no creo que pasa aquí, pero pasa igual. Yo conozco gente que han criticado, y yo no digo esto porque necesito algo, pero es un buen consejo. Yo conozco algunas familias que han menospreciado a su pastor y tienen chicos. ¿Y sabes lo que pasa con los chicos? Yo no voy a hacer caso a ese pastor. Yo no voy a hacer caso a la Biblia. Y no digo, yo no estoy hablando de ninguna situación acá, pero sabemos que no estoy hablando de pecado grave. Un pecado grave se debe enfrentar y decir, está mal, que sea un pastor, que sea cualquier persona. Pero algunas personas dicen, bueno, predica predica demasiado, predica muy poco, es muy alto, es muy corto, es muy gordo, es muy flaco, y critican a la gente uno al otro. Bueno, si los chicos oyen eso, ¿qué van a hacer?
¿Van a hacer caso a lo que dice un pastor? Yo no digo esto porque yo creo que está pasando acá, pero si una persona se pone a criticar a Dios, a un siervo de Dios, ¿qué van a pensar los demás? Y más los niños que están aprendiendo de los chicos. Bueno, entonces, la sociedad está basada en buenas familias y una buena madre va a edificar a su familia. Va a decir, ¿sabes qué? Cuando la Biblia dice eso, lo debemos hacer. Cuando el siervo de Dios hace eso, debemos apoyarlo. Cuando hay algo bueno que se debe hacer, cuando papá quiere hacer algo, ¿sabes cómo vamos a hacerlo? Porque sabiendo que todas esas cosas se suman y el chico va a saber, ¿sabes que yo tengo un buen concepto de Dios por una buena madre? Mis chicos son lo que son, no mayormente por lo que yo he hecho en mi vida, pero por lo que ha hecho mi esposa. Y entonces una madre tiene un papel muy importante en el hogar. Entonces, con criticar a cosas buenas, eso puede destruir a un hogar. Hay otro ataque en contra de las madres maduras, espirituales, en la sociedad hoy en día, es el cuánto desesperado es nuestra sociedad al sexo. Y disculpe por ser tan grosero, pero este mundo trata a las mujeres como objetos, no trata como personas. Y entonces la obsesión que brotaron, que brota y que fomenta nuestra sociedad, brota adicción a pornografía y violencia de género, porque si una mujer es un objeto, la podés pegar, podés abusar, podés maltratar, porque solamente se usa para recibir lo que alguien quiere. Bueno, eso es malo, eso es diabólico, es antibíblico. Pero una mujer puede ponerse no solamente a creerlo, pero puede actuar así. Las mujeres, gracias a Dios, estoy agradecido que las mujeres que están acá, pero nosotros sabemos que hay una manera digna y respetuosa que una mujer se debe vestir, ¿no? Si una mujer está media desnuda, está fomentando esa idea que es un objeto nomás. Y entonces es fácil estar distraído y tentado por el mundo y tratar de actuar con el mundo. Si te pasás por las redes sociales, las únicas chicas que ves ahí son las que están ofreciendo sus cuerpos. Y una chica debe ser conocido por más que eso, ¿no? Debe ser conocido por cómo camina con Dios, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué no hay chicas que pasan, bueno, estos son los grados que saqué este semestre en la escuela? Eso es algo para celebrar, pero desgraciadamente estamos en un mundo que no celebra esas cosas. Celebra un sexo pervertido. Y entonces es importante que una mujer también que respete eso, se respete a ella misma y que no fomente esa idea que la mujer es solamente para eso. Y eso va a pasar va a ser ayudado si las mujeres se tratan a ellos mismos y se demuestran como unas mujeres piadosas. Y una de las cosas más importantes de la mujer también es criar a sus hijos. Eso no es algo no importante, es muy importante. Criar a los hijos. Yo digo, el fundamento para la sociedad es la familia, y sin las madres no lo tendríamos. Y tener y criar chicos es algo sano, bueno, necesario. Los chicos, yo conozco, los mejores chicos que yo conozco, las familias grandes que yo conozco tuvieron muchos chicos. Muchos de los mejores, la familia mejor que yo conozco, tienen muchos niños. Yo sé, no es porque las madres tuvieron falta de control de sus cuerpos, pero decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tener una familia grande. Y un hombre y una esposa decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tener una buena familia, y los criaron para Dios. Y yo creo que eso es bueno y sano también. Yo sé que hay en la sociedad gente que descontrolan sus cuerpos y mujeres que tienen chicos con varios hombres y no saben dónde está ninguno. Pero no estoy hablando de eso. Es sano tener varios chicos en un hogar, si Dios lo permite. Dios dijo en Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces Dios pidió que humanos sean, que multipliquen. Salmo 127, 3-5 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una bendición tener hijos. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó
su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. También Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Un chico requiere trabajo, pero un chico mientras que crece también debe ser útil. Entonces una mujer es bendecido por sus hijos cuando lo críe de manera sana. ¿Te imaginas que hay mujeres que hoy están haciendo eso, y gloria a Dios por mujeres que hacen eso y crían buen hijos? Bueno, ¿cómo aplicamos eso? Primeramente, ¿qué hacían las mujeres bíblicas? Lo comparamos acá. Rogaban a Dios por hijos y para criarlo por Él. Entonces vemos eso en varias de estas mujeres y estos padres. Estaban orando que Dios le dé a ellos un hijo. ¿Y qué hicieron? Cuando Dios hizo un milagro, Dios hizo esas cosas, debemos saber y confiar en eso, pero pedirle a Dios que haga lo imposible primeramente. Yo creo que no hay nada malo con pedirle a Dios que haga cosas duras y difíciles, pero después cuando Dios da hijos, criarlos para Él. Una madre hace una inversión en la sociedad cuando cría hijos para Dios y para la eternidad. No hay mejores ciudadanos que cristianos, y cristianos vienen muchas veces y mayormente por madres que le criaron bien en su hogar. En la casa aprenden todo lo que precisan para tener éxito en el mundo. Otra cosa es hacer el hogar su prioridad. Eso es lo que hace una buena madre. Nuestra sociedad tiene una perspectiva pervertida de las madres. Algunas madres tienen unos trabajos más importantes en la sociedad, si no la más importante. Algunas personas menosprecian a una madre que dedicó su vida para criar a sus hijos, pero el legado de una mujer son hijos santos, productivos, sanos. Nada es más importante que eso, y nunca se debe menospreciar a una mujer que hace eso. La prioridad de una madre debe ser su familia, y entendemos, obviamente, que hay trabajo que hacer y esas cosas, pero el primer lugar de una mujer debe ser su familia. Sería una pena sacrificar una familia por una carrera. Y últimamente, seguí a Cristo si deseas que sus hijos sigan a Cristo. Entonces, obviamente, si nosotros, estas mujeres cambiaron el mundo de su día porque ellos criaron a niños. Había un predicador, Carlos Wesley y Juan Wesley. Creo que Carlos era hijo 17 de su mamá. Y creo que Juan era hijo 15, algo así. Había otro predicador que era el hijo número 11 de su mamá. Entonces, gracias a Dios que esas mujeres decidieron, ¿sabes qué? Voy a seguir con mi familia, porque esos dos hijos que mencioné sacudieron 2 continentes para Dios. Miles de personas conocieron a Cristo por medio, y muchos de los himnos que cantamos son gracias a lo que Carlos hizo. Entonces, estamos re agradecidos por eso. ¿Pero por qué pasó? Porque una mujer que se llamaba Susana Wesley decidió: yo voy a pasar 1 hora por semana con cada uno de mis hijos leyéndole la Biblia. Voy a dedicar ese tiempo. Y la iglesia metodista dicen que comenzó con Juan y Carlos, pero yo creo que comenzó con Susana, cuando ella sobre su rodilla enseñaba a esos hijos. No hay nada más importante que el sacrificio que hacemos para los hijos de ese sentido. Más importante que el dinero, más importante que una carrera, es un conocimiento de Cristo. Si creemos lo que dice la Biblia en Mateo 6:33, que si primero miramos y buscamos el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Creemos eso? Bueno, Susana creía eso. Y entonces, si nosotros creemos eso, Dios va a cuidar lo demás en nuestra vida, si caminamos y confiamos en Él primeramente.